Aprender es una aventura y esto es Se Crece One on One. Bueno, les mencionaba que vamos a estar hablando de cómo nosotros como padres, como madres, podemos estar compartiendo algunas actividades con nuestros hijos en la que nosotros podamos promover ese ejercicio que es tan importante que es la lectura. Y muchos de nosotros probablemente nos hemos encontrado con la dificultad de nuestros hijos o la dificultad propia de cómo mostrarle a nuestros hijos estos conceptos para que puedan tener una lectura apropiada una vez inicien su responsabilidad académica. Pues queremos empezar hablando de cómo es ese proceso de lectura y qué realmente significa ese proceso de lectura. Cuando nosotros hablamos de leer, nosotros estamos hablando de una actividad, una destreza que realmente no existe dentro de nuestro cerebro, no hay un espacio definido dedicado a eso, sino que nosotros vamos a utilizar otras experiencias, otras áreas cognitivas y las vamos a estimular y vamos a entrenarlas con el fin de que puedan entonces adaptar ese proceso a tener una concepción de lo que van a hacer en la identificación de signos y símbolos que eventualmente se convierten en letras o palabras y eventualmente frases, oraciones, hasta tener una historia completa. Y nos preguntamos si realmente leer es importante. Pues sí, definitivamente la lectura es una destreza sumamente importante. Lamentablemente en los últimos años ha decaído mucho esta actividad que le da una oportunidad única a nuestros hijos de poder extender número uno, los vínculos afectivos entre los papás, entre los hijos, entre mamá e hijo, en que nosotros podemos compartir con ellos experiencias, hablar, armonizar a lo mejor pensamientos. Así también nos quita la oportunidad, o bueno, nos da la oportunidad, mejor dicho, cuando leemos, de fortalecer unas conexiones que vamos a colocar en el cerebro del niño. Recuerden que el cerebro es un músculo y como músculo nosotros vamos a entrenarlo, nosotros vamos a crear unos espacios, unas conexiones, una información que no existe y que nosotros a través de un entrenamiento, de unas actividades que vamos a estar repasando, vamos a ir entonces creando esas conexiones en el cerebro y cuando nosotros leemos o hacemos el ejercicio de la lectura, nosotros fortalecemos esas conexiones y eventualmente van a redundar en beneficio en lo que va a ser la comprensión y sobre todo en lo que va a ser su experiencia académica. También amplía y organiza el universo del niño. ¿Qué quiere decir esto? Le da un entorno más amplio, una conciencia al niño de su entorno, de su ambiente, de quién es él en medio de este mundo completo. O sea, no nos limitamos solamente a lo que nosotros miramos hacia nuestros extremos, hacia el frente o hacia detrás, sino ampliamos ese horizonte con una nueva información y utilizamos las bases o las características más sencillas que tienen los niños para aprender o todo ser humano, que es la creatividad y la imaginación, porque abundamos en ella. Y cuando nosotros entonces tenemos la oportunidad de ver ese universo tan gigante y podemos desarrollar a través de la imaginación esas historias, comenzamos a crear unas imágenes, una información que se almacena en mi cerebro y que va a permitir que ese niño pueda conectar con ellos de manera que pueda tener una asociación tanto visual como auditiva para crear esa información que al momento de tener una lectura sea una lectura consciente. Y de esta manera desarrolla también las capacidades del niño de poder analizar, de poder tener un criterio, de tener raciocinio, de tener un razonamiento, de poder entender, preguntar, conceptualizar, todas esas destrezas que van a ser de análisis que son sumamente importantes para su desarrollo personal y también eventualmente académico. Y sobre todo la lectura nos permite también desarrollar habilidades socioemocionales, habilidades donde yo también aprendo a cómo empatizar y simpatizar con otras personas, saber cómo yo puedo verme en medio de un mundo, también manejar, entender y comprender mis emociones para poder manejarlas y para poder vivirlas de manera saludable. Estos son algunos de los beneficios que sencillamente podemos encontrar cuando nosotros nos entramos en el mundo de la lectura y promovemos a nuestros hijos esta destreza de gran satisfacción y esta destreza también que nos ayuda a hacernos sentir mucho mejor.
Así que cuando nosotros hablamos de lectura, también tenemos que ver que existen varios mitos y varios estigmas que hemos escuchado y que lamentablemente pues nos altera a nosotros como padres porque comenzamos a tener unas ideas en la cabeza de lo que es esperado, de lo que es correcto, de lo que está bien, y se nos olvida que en los últimos años la secuencia social, y especialmente el área educativa, a pesar de que no ha evolucionado en cuanto a metodologías, se mantiene mucho en una línea de competencia. Y donde escuchamos, ay, ya está en la escuela y ya empezó a leer, asociamos automáticamente la lectura, tiene que ver cuando ya empieza en la escuela, y si no lee, ay, pues será que a lo mejor tiene alguna dificultad, a lo mejor es que tiene algún problema, un diagnóstico, y empezamos a hablar o a pensar sobre algunos trastornos o diagnósticos del neurodesarrollo, que no es que no estemos pendientes porque sí pueden surgir, pero no necesariamente son los correctos o apropiados. Últimos estudios indican que cada niño tiene su tiempo, que hay unos procesos de maduración diferentes, que las generaciones que van subiendo tienen otras exposiciones muy distintas y que también requieren una enseñanza diferente, que también necesitan aprender los conceptos de manera diferente y necesitan unos estímulos distintos para poder desarrollarse. Así que entre los mitos es que todos los niños deben aprender a leer tan pronto entren a la escuela, por ejemplo, uno. No, cada niño tiene su tiempo y dentro del desarrollo natural de un niño, la lectura es un proceso que se extiende hasta los 9 años, donde se da una línea, una gama de destrezas que están incluidas todas dentro del concepto de la lectura. Pero leer no es solamente identificar letras, no, no es decodificar un signo y un símbolo, no, es la interpretación, es el análisis, es la comprensión, es que yo entienda lo que es un fonema, que entienda lo que es un grafema, eso lo vamos a hablar más adelante, que yo pueda entender que el proceso lector es uno complejo y que requiere dedicación y práctica, que no se limita solamente a la escuela, sino que también en casa es necesario tener una propuesta, un modelaje para alcanzar estas destrezas que sean apropiadas para ayudar al niño a estimular ese deseo por la lectura, a estimular el amor por la lectura y obviamente por la práctica de la lectura también. La lectura, como mencioné, no es solo reconocer letras, es también decodificar, o sea, darle una interpretación a ese signo y ese símbolo, tanto escrito como en sonido, y asociarlo con alguna información que ya yo tenga en mi cabeza. Por eso es importante que yo pueda expandir los espacios de lectura a través de varias destrezas anticipadas. Existen varios métodos de lectura. Existe el método alfabético, existe el método silábico, que muchos de nosotros aprendimos con ese método, mame, mi, momú, pape, pipopú. El método global, que es el que se enseña pues, por conceptos de palabras completas, como por ejemplo el sistema MATE, Glendoman, son sistemas o métodos que son globales, o sencillamente el método ecléctico, que pues, es una mezcla de todo lo que estamos presentando aquí. Pero nosotros, dentro de las propuestas neurodidactas, nos concentramos más en el método fonético, trabajando así la conciencia fonológica. Y cuando hablamos del método fonético, estamos hablando de que le mencionaba que parte de lo que es importante entender que es la lectura es decodificar un signo y un símbolo. Así que si yo quiero decodificar un signo y un símbolo, yo le tengo que dar no un nombre, sino un sentido, un sonido. Eso es la fonética de ese símbolo. Ese símbolo, ese signo tiene un sonido y a eso se le llama un fonema. O sea, un fonema es una letra. Y cuando nosotros hablamos del método fonético, estamos hablando de los sonidos que le vamos a dar a estas letras que eventualmente en conexión con la escritura se convierten en una grafía o lo que vamos a conocer como un grafema, que es ese sonido convertido en algo escrito, en una forma escrita, y que lo vamos a asociar con una información y que le vamos a llevar con esa información hasta el punto de nosotros entender un concepto. Método fonético significa que cada letra tiene un sonido. O sea que en este momento ya comenzamos a aprender que no le enseñamos a nuestros niños cómo se llaman las letras. Nosotros le enseñamos a nuestros niños cómo suena esa letra.
A la hora de nosotros presentarle a los niños las letras, los fonemas, los vamos a presentar por el sonido, no por el nombre o como se llama comúnmente. No le vamos a enseñar la M, la P, la J. No, porque entonces si yo hago eso, en el momento en que el niño va a transcribir ese sonido o a interpretar ese nombre en una escritura, está diciendo que es la M, tal y como lo tengo escrito aquí, M. Entonces escribiría M-A-M-A. Entonces, si leemos, diría M-A-M-A en vez de mamá. No, nosotros le enseñamos y damos un sonido fuerte de cómo suena esa letra. Recuerden que al principio hay letras que tienen el mismo sonido. Y en la primera parte, en el proceso inicial de cuando nosotros estamos trabajando con los niños los sonidos de las letras y la comprensión fonética, está bien si él confunde, le damos zapato y escribe la Z por la S, está bien, porque suenan igual. Y yo lo que quiero es que él tenga una conciencia fonética. Fonémica. Así que de esa manera nosotros vamos a ir introduciendo al niño que cada letra tiene un sonido. Cuando nosotros logramos que mi niño comprenda el sonido de cada letra, la interpretación en su cabeza solamente se va a dar una conexión de sonido a forma escrita. Si empezamos con las mayúsculas o empezamos con las minúsculas. Existen varias propuestas, varios factores que apoyan cada introducción, ya sea las mayúsculas o las minúsculas. En mi recomendación personal, prefiero iniciar con las mayúsculas, porque cuando el niño está expuesto a la escritura, y recuerden que la lectura y la escritura van unidas, es imposible, nombre y apellido, es imposible que vayan separadas, la escritura de mayúsculas es más lineal. Y al ser más lineal, le facilita al niño la grafía al niño, o sea, la traducción en escrita al niño. La letra minúscula tiene más movimientos circulares, requiere todavía una motricidad fina, más aguda. Y pues a la hora de presentarle las letras, pues nosotros le vamos a presentar las mayúsculas de manera inicial, pero también pueden verificar, ¿verdad? Dentro del contexto de la escuela, cuál es el que están mostrando, cuál es el que enseñan. Y si es que ustedes están trabajando para apoyar el proceso del lector, de adquisición de lectura del niño, mi recomendación es que lo hagan con letras mayúsculas, de acuerdo a la edad, pues ya entonces vamos a ir incluyendo también la asociación entre la mayúscula y la minúscula. Pero es bien importante que lo primero que aprende el niño es el sonido de cada letra. Si el niño no puede reconocer el sonido de cada letra, no va a poder asociarlo con una composición escrita y mucho menos va a darle un sentido, una lectura, porque estoy diciendo palabras en vez de darle un sonido para construir una palabra. El desarrollo prelector requiere también un proceso de entrenamiento previo, ¿verdad? Necesitamos trabajar varios conceptos cognitivos que son importantes para desarrollar la lectura. ¿Por qué les hablo esto? Porque a veces nosotros pensamos que leer solamente es, vamos a darle las letras y que escuchen las letras y suenen las letras y jugamos con las letras y eso es leer. Y él se sabe las letras, pero no tiene conciencia de lo que está diciendo. Bueno, porque no hay una conciencia probablemente de su entorno. No ha conocido el espacio. Nosotros no entramos a los niños a la lectura, así como diríamos de sopetón. Nosotros vamos incluyéndolo a través de lecturas que nosotros le vamos haciendo, vamos escuchando los sonidos de nuestro ambiente, haciendo una conciencia auditiva, hacemos una conciencia visual también. Mira, esto es una gallina y la gallina hace todos esos detalles que a veces parecen bien simples y que nosotros a veces los minimizamos. Ay, es que esos son cositas de niños. No. Eso es lo que necesita mi cerebro para poder fortalecer esas conexiones y que eventualmente pueda tener terreno fértil para poder adaptar los procesos lectores. Así que yo debo verificar cuánta exposición tiene mi niño, cuán consciente está de su entorno, esa memoria sensorial de juegos, de hacer, de manipulación,
cuánta destreza puede tener y cuán ágil puede ser en ese proceso. A veces limitamos mucho a los niños porque es que me hace reguero, porque déjame avanzar, pero es que todas esas destrezas son necesarias, son mecánica necesaria para que mi cerebro pueda tener un terreno fértil a la hora de leer. O sea, no se hacen porque quiero hacerlas o porque alguien dijo que teníamos que hacerlas. No, recuerden, dentro del cerebro no existe un proceso lector, un área definida para decir, esta área es la que nos hace leer. No, por eso es un proceso tan complejo, tan complicado, tan lleno de tantas vías, porque requiere conciencia de mi entorno, requiere desarrollo de mi memoria sensorial y también un desarrollo vestibular y propioceptivo, que es el sentido del equilibrio y el movimiento de mi cuerpo dentro del entorno, cómo yo me veo en medio del entorno. Por eso sí es importante friegar, es importante correr bicicleta, es importante gatear, es importante tener esos movimientos, es importante pasar mapa, barrer, arreglar la cama. Todo eso son formas de yo entrenar mi cerebro y de yo conectar mi cerebro con todo mi cuerpo de manera que yo pueda tener una conciencia de quién soy en medio de todo este entorno. Nosotros requerimos o se requiere que existan unas actividades prelectoras. Le decía que nosotros no vamos a darle a nuestros niños letras y letras y letras, solamente letras, no. Nosotros vamos a exponer a nuestros niños a un proceso de entrenamiento previo o un acondicionamiento cerebral en el que nosotros vamos a trabajar una lectura dialógica. ¿Y qué es esto, lectura dialógica? Esto es que yo pueda leer con el niño y hacerlo consciente de esa lectura. Yo puedo ir a lo mejor en la calle y puedo coger el periódico de la calle y decirle, dime qué es lo que dice la portada. Y a lo mejor él no sabe leer, pero sí hay unas imágenes que va a tratar de interpretar. Y al tratar de interpretarla va a crear una conciencia de su entorno, lo que eventualmente va a poder asociar con esos sonidos y con la unión de esos sonidos al concebir palabras, letras, frases, entre otras. Así que esta lectura dialógica donde nosotros compartimos historias, le leemos el cuento, hablamos, ¿y qué te pareció? ¿Y quién era el personaje? ¿Y qué tú hubieras hecho en esa situación? Eso es leer. Leer es conceptualizar unas imágenes, leer es discutir un texto, leer es compartir información, compartir pensamiento, análisis, canciones que vayan consonas con el desarrollo del niño. Y esto es bien importante y lo hemos visto con el paso de los años, cada vez son menos los programas o menos la exposición de los niños a programas infantiles. Y el cerebro es un músculo y todo lo que corre en el cerebro es electricidad. Si nosotros tenemos una alta exposición a electricidad, nuestro entorno se quemaría, ¿verdad? Donde estemos. Así mismo pasa con el cerebro. Y si el cerebro no tiene estos caminos, estas conexiones hechas, esta electricidad se suspende sobre ese músculo y lo que hace es que lo irrita, lo que hace es que lo quema, lo que hace es que lo cansa, lo limita. Por eso es que cuando nosotros exponemos a los niños a canciones, por ejemplo, nosotros buscamos canciones, música que vaya a la par con esos timbres o esos sonidos, esas melodías que el niño realmente puede conectar, que puede digerir, por decir así, que puede crear en su cabeza, que puede alojarse en su cerebro. Así que trabajamos canciones, trabajamos rimas, trabajamos adivinanzas, hacemos juegos con nuestros niños, juegos de memoria, podemos jugar en Monopolio, podemos jugar briscas, podemos jugar Memory, podemos jugar La Peregrina, podemos jugar Simon, podemos jugar, ay Dios mío, hay tantos juegos que probablemente podemos hacer la cuica, podemos utilizar los juegos, hacer noches de juegos en la que nosotros no solamente nos quedemos con el Kinect o con el Nintendo. ¿El Kinect existe? Yo no sé, yo creo que ya no existe. Pero bueno, en el Switch, en el Xbox, quitar a lo mejor eso y donde nosotros, para tener un acondicionamiento cerebral pleno, para que mi niño aloje la información de los fonemas y pueda tener una comprensión de lectura positiva y productiva,
yo tengo que crear un ambiente donde el niño pueda recibir esa información, donde esté listo. ¿Y cómo lo hago? Conectando, creando unas conexiones donde ya hayan unas imágenes en su cabeza, donde haya movimiento. Todo lo que yo quiero que mi niño se aprenda, tiene que verlo, tiene que escucharlo y tiene que sentirlo. Tienen que haber los sentidos tienen que estar involucrados. Es la forma en que yo aprendo cuando se habla de la memoria visual, de la memoria auditiva. Se está hablando de los sentidos, no de los ojos ni del oído. Estamos hablando de los sentidos, cómo el cerebro utiliza los sentidos y utiliza mis extremidades, mi cuerpo, a través de los nervios para crear esta información y concebir esta información. Así que cuando yo estimulo a mi niño al diálogo, al movimiento, a los juegos, vamos a coser, vamos a cocinar, vamos a jugar memory, estamos estimulando, estamos creando formas. Y cuando los niños no pasan por esas etapas y se enfrentan a la complejidad de la lectura en una sala de clase, donde probablemente van a utilizar otros métodos que tampoco van a la par, no necesariamente van a la par con los últimos hallazgos de la neuroeducación, pues se frustra porque no puede hacerlo, no tiene las conexiones para hacerlo. Y sí podemos estar pendientes de que a lo mejor puede haber un rezago en el desarrollo, si el niño ha tenido algún diagnóstico, pues va a tener unas necesidades aún más amplias para trabajar, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Es que hay que estimularlos, hay que crear, y más adelante, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes varias actividades que podemos hacer en casa, en el que ustedes pueden tener también su caja de herramientas y pueden crear ya esos espacios para promover este acondicionamiento cerebral de una manera más saludable. Ya estuvimos hablando de esto. Así que nos preparamos, ¿verdad? Prepararnos para que nosotros podamos realmente lograr a que nuestro hijo, nuestra hija se convierta en un gran lector, en que pueda crear, en que podamos tener un niño que ame leer, que disfrute leer, como disfrutaría a lo mejor hacer cualquier otra actividad. Y que cuando tenga la obligación, por decir así, dentro de la escuela de una lectura, pueda comprenderla, pueda imaginarla. Uno no puede comprender una lectura si no te la puedes imaginar. Por eso es tan importante asociarla, tener estas imágenes, estos reels de información en nuestra cabeza, porque es lo que me ayuda a poder conectar lo que estoy escuchando con lo que quiero interpretar. Esa interpretación se da cuando yo escucho el sonido, uno esos sonidos y lo conecto con una imagen que tengo en mi cabeza, y para eso pues requiere que ya nosotros hayamos trabajado algunas actividades como la que estaba mencionando de acondicionamiento cerebral. Presentamos el alfabeto de manera lúdica. Lúdica quiere decir de manera de juego, donde podamos involucrar todos los sentidos, donde haya movimiento. Así que vamos a ver una de las actividades ¿verdad? Que podemos encontrar y que podemos hacerla, y de la manera en que nosotros la debemos presentar a nuestros niños. Vamos a darle aquí. Y vamos a verlo. Hola mis amigos, hoy vamos a practicar los sonidos iniciales. Me van a escuchar y repetir conmigo. También van a usar sus manos para hacer los gestos. We're going to practice our Spanish letter sounds. Ready? ¡Vamos! Oso, oso, o, o, o. Avión, avión. A, a. Imán, imán. I. Uvas, uvas, u. Estrella, estrella, e. Mano, mano, Pez, pez. Sombrero, sombrero. Luna, luna. Tortuga, tortuga. Dedo, dedo. Ratón, ratón. Conejo, conejo. Cepillo, cepillo.
Nido, nido. Foco, foco. Bandera, bandera. B. Jirafa, jirafa. Gato, gato. G. Gemelos, gemelos. Chile, chile. Ch. Ñandú, ñandú. Ña. Vaca, vaca. B. Llave, llave. J. Queso, queso. K. Zapato, zapato. S. Hoja, hoja. Yo. Xilófono, xilófono. X. Koala, koala. K. Washington, Washington. W. Bien hecho, mis amigos. Sigan practicando. Adiós. Bueno, esa es una de las formas en las que nosotros podemos presentarle de manera lúdica a nuestros niños lo que son los fonemas, el sonido de cada letra. Si se dieron cuenta, no se presenta en un orden particular, porque no es necesario que nosotros enseñemos el orden del alfabeto tal y como nosotros lo vemos. De hecho, la recomendación es que utilicemos los primeros sonidos que se le presenten a los niños, sean los sonidos más corrientes dentro del lenguaje, en el caso de nosotros, español, y más utilizados de acuerdo a las palabras frecuentes que más nosotros utilizamos. Por eso no necesariamente vamos a enseñarles la B, la K, la D, sino que nosotros podemos utilizarlos de manera variada. ¿Por qué hacemos esto también? Lo hacemos porque si no, nosotros estamos creando una memoria, o sea, ellos se lo van a aprender memorizándolo solamente. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos que ellos tengan una conciencia fonémica, que sepan cómo suena cada letra. Poco a poco nosotros vamos a ir también añadiendo la unión de las vocales y las consonantes. Enseñamos siempre las vocales primero y las enseñamos primero, perdonen por aquí, les enseñamos las vocales primero porque son las que suenan y tienen el mismo nombre igual. O sea, la A suena A y se llama A. La E suena E y se llama E. Así que es más fácil presentarle las vocales a los niños primero porque también son las que le van a dar sentido, como vida a las consonantes. Las consonantes por lo regular no van solas. Bueno, no van solas. Para que tengan un sonido en su mayoría o puedan crear una palabra, pues van a tener regularmente una vocal. Así que siempre van a ser como que las mejores amigas, ¿no? Las vocales siempre son las fieles, las mejores amigas. Y las consonantes, entonces, hay algunas, vamos presentando aquellas que son menos complejas, entiéndase, pues las que tienen doble sonido, pero les vamos a ir dando esta exposición de manera gradual hasta que ellos tengan, recuerden, conciencia fonémica. Recuerden que es los sonidos. Podemos utilizar colores diversos a la hora de nosotros poderle presentar las vocales y las consonantes. Podemos utilizar como la propuesta en varios métodos, entre ellos Montessori, donde las vocales son rojas, las consonantes son azules, y visualmente nosotros le estamos dando un apoyo visual, y este es el segundo consejo. Vamos a darle un apoyo visual a nuestros niños y vamos a utilizar a lo mejor elementos que puedan ayudarlos a ellos a que puedan crear, ir concientizando en su cabeza esta información. Así que las vocales le doy el color rojo, las consonantes azules. Vamos a presentar imágenes o tarjetas con imágenes para que mencionen de qué se trata. Así que la primera lectura se da por el análisis de una imagen y luego vamos a hacer que ellos vayan discriminando el sonido y vayan identificando las letras que corresponden poco a poco. Podemos utilizar las letras de su nombre
y es la recomendación, una de las mejores recomendaciones es que su nombre pues está compuesto por letras, que mejor que ellos se aprendan inicialmente las letras que componen su nombre. Así que podemos comenzar a este proceso de ayudarlos a leer también utilizando los sonidos, las letras de su nombre y conceptualizando cada una de ellas a través del sonido y discriminándolas. Y así las van a reconocer con mayor agilidad. Por ejemplo, podemos escribir, mi nombre es Yumaris y yo puedo escribir la letra Yu en un papel y luego puedo buscar en revistas, en periódicos, todas las letras Y que encuentre y vamos a después a buscar una imagen que comience con ese sonido inicial, que el sonido inicial sea Y. Pues un yo o el restaurante Yeya, pues también escribí Yeya. Y así de esta manera nosotros vamos dándole un apoyo visual porque recuerden que el sonido tiene que conectarse con una imagen en mi cabeza. Así que al proveer una imagen, ellos pueden interpretar un sonido y pueden transcribir la grafía de ese sonido. Y pueden entonces tener el concepto total de lo que es esa información. Algo bien importante que debemos tener en nuestra casa, en nuestros hogares, a la hora de nosotros trabajar con los procesos de lectores, es las letras móviles. Otros le conocen como alfabeto móvil, otros le llaman caja de letras. Lo importante es que tengamos letras móviles, que también ellos puedan tocarlas, tenerlas, cogerlas. Podemos hacerlas con sticker. En unos minutos yo les voy a mostrar algunas cositas que pueden hacer en la casa. Pero letras que ellos puedan mover y crear conceptos, o le estoy presentando una imagen, vamos a buscar el sonido inicial, que es con lo primero que yo presento en la lectura del niño. El sonido inicial, el sonido inicial pues comienza con el presente oso, pues busco la letra O, y esta letra ¿cómo suena? Y va buscando la letra, mientras que va reconociendo la grafía de esa letra, también va asociándolo con un sonido. Esto se hace para tener una conexión directa con la escritura, porque estamos integrando las letras físicas, mientras que conectamos la grafía también. Podemos crear juegos con las piezas, promoviendo que ellos reconozcan, como les mencioné, el sonido inicial y lo asocien con la forma escrita. Eventualmente vamos al sonido final, pero permitimos también que pueda copiar, ¿verdad? Porque no va a utilizar un lápiz, sino que va a utilizar las fichas, mientras forma la palabra utilizando las piezas de las letras móviles. Así que esto es un sí que debemos tener siempre que vamos a trabajar con los procesos lectores o que vamos a trabajar esta práctica en casa. Luego voy a estar uniendo sonidos y nosotros vamos a ayudar al niño a dirigirlo, vamos a dirigirlo en la unión de los sonidos. Recuerden que el proceso lector es complicado, es complejo. Por lo tanto, al principio puede ser retante para nuestros niños unir esos sonidos y crear la palabra. Por tanto, podemos colaborar con ese proceso como guía. Le vamos diciendo como, mira, aquí va diciendo, por ejemplo, so. ¿Cómo suena esta letra? Y esta O. Vamos a ver, uniéndolas. So. Y después dejamos que él lo haga. Vamos a la próxima. Y esta suena ni. Tan pronto ese niño reconozca y haga clic con cada uno de los sonidos, ese niño despega y va a poder leer absolutamente todo. Pero si no reconoce el sonido de esa letra, y por ejemplo se lo enseñamos so, ni, do, ma, me, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu, el niño va a estar segmentando. Lo que hace es que memoriza una información en su cabeza y entonces pueden pasar años y puede estar a lo mejor 9, 10 años y todavía está segmentando porque en su cabeza lo que tiene como sonido es un so. Por eso a veces uno le dice al niño, a ver, le decía ayer, ¿con qué palabra, con qué letra comienza zapato? Zapato. Y esperaba, ¿verdad? Que me dijeran, pues me decían sa, porque están acostumbrados a que el grupo o la unión, el junte, es una sílaba. Y no comienza con sa, con la Z. No, porque diría zetapato, ¿verdad? Diría un disparate. Vamos a promover el sonido y nosotros vamos a ir llevándolos a la unión de ese sonido. Recuerden, respetamos el ritmo de cada niño.
Cada niño va a mostrar su interés y va a desarrollar su lógica para alcanzarlo, su propia mnemotecnia, su propia forma de aprenderlo. No lo compares con absolutamente nadie y no te frustres o agobies delante de él, porque es un proceso complejo y un proceso para disfrutar. Si nosotros lo presentamos con frustración, lo presentamos con enojo, lo presentamos con malestar, le estamos diciendo que la lectura es mala, es fea. No podemos concebir, por ejemplo, no, te quito el juguete y te vas a tener que ir a leer la novela que tienes que hacer de la escuela. No, porque es un privilegio tener el placer de la lectura. Y la lectura me ayuda a crear, a desarrollarme, a tener más vocabulario, a analizar, a entender. Así que la lectura siempre debe ser tiene que tener un fin de gozo, un fin positivo. Vamos a visitar las librerías, vamos a mirarlas, vamos a pasearnos. Permita que él pueda escoger de acuerdo a su gusto. No basen la experiencia de sus hijos en mitos y estigmas. No creen expectativas. Si ustedes notan dificultad, ustedes tienen dudas, comuníquense con el facilitador, con el maestro que atiende a su niño, o busquen un profesional que les pueda colaborar en el proceso, pero no creen expectativas y no basen la experiencia ni en la suya, ni en lo que fue su experiencia de lectura, porque las cosas han cambiado muchísimo y lamentablemente a veces vemos que siguen pasando los años y la educación se sigue mostrando, la lectura se sigue enseñando igual que se le enseñaban a nuestros abuelos. Y los niños son totalmente diferentes. Así que no podemos crear esa misma línea. Empezamos por nosotros. Preparemos un rincón de lectura, un área donde haya libros. O en el cuarto del niño donde haya libros, donde se promueva el amor a libros, donde vamos a buscar revistas, tener membresías a lo mejor de alguna revista que llega, o pasamos en la calle, toma el periódico, vamos a ver qué está ocurriendo en el día de hoy. Vamos a promover la lectura a través de juegos como el bingo, Veo Veo, juegos como los que estábamos compartiendo ahorita. Lean todos los días e interactúen con el niño a la hora de acostarse, en la mañana, en algún momento. Cuando mis hijos estaban más pequeños, teníamos una hora y la hora de las 7 de la noche era de lectura. A las 7 de la noche nos íbamos a las escaleras de la casa a leer. Cada cual escogía un libro y luego hablábamos y de qué trataba el tuyo y de qué trataba el mío. Todavía ahora de grandes, pues tenemos ejemplo, pues un libro y cada cual tiene un capítulo y uno pues se encarga de leer el capítulo y explicárselo a los otros y así nos conectamos siempre con la lectura. Porque hay muchos afanes, hay muchas situaciones que nos alejan de ese privilegio, pero la lectura, una vez uno lo adquiere, es para toda la vida, es una herramienta para toda la vida que va a ser útil para toda la vida. Podemos escuchar también audiolibros, vamos de camino, pues a lo mejor en vez de colocar la radio, podemos poner un podcast donde también se hable de algún libro, de algo que a los niños les interese. Hay muchos podcasts bien interesantes para los niños también, de acuerdo a sus intereses, o pues algunas aplicaciones que podemos también compartir y podemos, pues, mientras ven el libro también lo van escuchando y así también van concretando esa información en su cabeza. Podemos suscribir a los niños a revistas de su interés. Por ejemplo, la revista de Lego es totalmente gratuita para los niños y pues se emocionan mucho cuando ellos reciben en el correo su revista de algo que a ellos les gusta, que a ellos les interesa y pues hacen la suscripción y luego llega la revista y ustedes, mira lo que llegó y dime de qué trata. Y hay otras suscripciones también que pueden promoverla de esa manera, pueden animarlo a crear su propia historia. Leer también tiene que ver con crear, así que pueden ellos dibujar y vamos a hacer una historia. En estos días con mi sobrino estábamos en esta misma línea y me pareció muy curioso porque él vive en los Estados Unidos y pues él creó su historia, su libro, pero también él se dio cuenta que él podía ganar dinero porque cuando él iba a las tiendas él tenía que comprar sus libros. Así que nos llegó por correo el libro que él creó con una factura de $10. Bueno, fue interesante, pero a la misma vez él pues entiende y comprendió, ¿verdad? Que también de esa manera es un estilo de vida, pero tenía esta alegría porque él creó su propio libro.
Jueguen en el carro mientras van de camino, vamos de camino y léeme ese anuncio que dice ahí, y con qué comienza esto, y ese número de teléfono, tómamelo. Mantengan esa comunicación también. Si van en caminos largos, hay actividades para hacer road trip, donde ellos pueden ir buscando imágenes en el camino, donde pueden ir también buscando a lo mejor, tienen el abecedario, búscame algo que comience con la letra B, B, y que ellos miren y ajá, pues tal cosa, y a lo mejor dicen vaca. Recuerden que si estamos en esta etapa inicial, el sonido es lo más importante, así que la B y la V pues suenan igual, así que no hay ningún problema, eventualmente pues se trabaja con otros conceptos. Vamos a motivarlos. Los niños necesitan jugar y así aprenden. Si nosotros promovemos espacios de imaginación abierta, nosotros logramos que ellos también desarrollen el amor por la lectura. Por ejemplo, vamos a hacer, hoy tú eres el supermercado y en el supermercado tienes que hacer un chopper. Y pues ve escribiendo que el arroz, y escribe arroz, y prepara el chopper y luego me cobras. Y tenemos este momento donde le damos al niño esa exposición de crear. Y si está más grande, ¿verdad? Todo depende de la edad, pues vamos entonces buscando actividades que sean cónsonas con él. No abusen de refuerzo positivo, eso no es saludable. Creamos una falsa expectativa en la mente de nuestros niños, una falsa perfección, que lo que causa eventualmente es frustración. Así que no abusamos de refuerzo positivo, porque nosotros también recibimos el fracaso como una oportunidad y eso no es malo. Nos equivocamos, está bien equivocarnos. Está bien a lo mejor en este momento frustrarnos, está bien tenerlo que volver a hacer. No hay problema, no buscamos perfección, valoramos el esfuerzo sobre todas las cosas. Y vamos entonces a la caja de herramientas. ¿Qué yo puedo hacer para que nosotros podamos tener en nuestra casa actividades que pueda compartir con mis hijos y que realmente entre más lean, más cosas puedan conocer? Por ejemplo, podemos mostrar, estas son actividades que nosotros trabajamos, podemos tener este tipo de imágenes donde pues le mostramos una imagen, pueden ser a lo mejor juguetes, piezas de juguetes que ustedes tengan en su casa y puedan a lo mejor colocarlas en una misma caja, que tengan entonces el sonido, búscame algo que comience con la letra y ellos busquen, a lo mejor tengan un martillo de juego y le enseñen con qué letra empieza avión. Y ellos mientras le van diciendo el sonido también lo pueden escribir. Otra de las actividades son este tipo de pictogramas. Al inicio estamos buscando concientizar esos sonidos, así que voy a presentar una imagen y, por ejemplo, en este caso estamos buscando el nombre, son nombres lo que vamos a finalmente tener como resultado. Y ejemplo, tengo una bicicleta. ¿Con qué letra comienza bicicleta? Y escribimos aquí entonces la letra B. Y entonces pues a lo mejor vamos a ver si lo puedo escribir por aquí. Esperen un momento. A ver. Y aquí tengo, vamos, la letra B. Y es elefante. ¿Con qué letra comienza elefante? Comienza con la letra E. Muy bien. Avión. Avión. Esto es una taza. ¿Y con qué letra comienza la palabra taza? Con la letra T. Esto le pueden decir goma, pero aquí vamos a ver, es una rueda. Una rueda. ¿Y con qué letra comienza rueda? Con la letra R. Pues vamos a escribir la letra R. Y esto es una isla, podemos a lo mejor una palma, un sol, arena, sí, pero ahora lo vamos a ver como un todo, y ese todo es una isla. Vamos a ver, pues la letra I. Y esto es un zapato, a lo mejor le escriben la S, recuerden que estamos en el sonido inicial, pero si ya estamos más adelantados, sí, pero zapato se escribe con la letra. Muy bien. Y ahí, ¿qué nombre es? Y ahora permitimos que el niño tenga ¿verdad? La lectura completa de lo que estamos buscando, de lo que queremos hacer, ¿no?
Esta es una de las actividades, otra de las actividades que nosotros podemos hacer también y que son interesantes para nuestros niños. Así que voy a mostrarle ahora otras actividades que tengo por aquí. Si me ven por aquí, hola, hola, ahora sí nos vemos. Les voy a mostrar algunas de las actividades que nosotros podemos también tener en nuestra casa y hacer. Podemos utilizar, por ejemplo, esto es un rollito de papel de baño. Y en este rollito de papel de baño nosotros creamos unos papelitos, un trazo de papel, colocamos en dos de ellas, colocamos solamente las sílabas, las vocales, y luego en dos colocamos las letras consonantes, y con esta pues vamos creando, ¿verdad? Papi, por ejemplo. Lela, o vamos a escribir Lela, y vamos moviendo entonces las letras hasta conformar algunas de las palabras, y son algunas de las actividades que nosotros podemos hacer también. Yo les mencionaba de las letras, al menos nosotros trabajamos con estas, y estas son con tapitas de, vamos a ver si tengo por aquí, sí, tengo aquí. Aquí tenemos tapitas de botellas de agua, y pues, si ven los sonidos, la letra B y con las vocales, los sonidos son totalmente diferentes, son solamente con tapitas, y esto pues se conforma como si fuera un alfabeto móvil. Lo tenemos en una bolsita, y esas bolsitas a lo mejor podemos tener imágenes, que podemos recortarlas de revistas, que podemos recortarlas a lo mejor de periódicos, o sencillamente pues buscar a lo mejor algún material. Tenemos estas actividades, lo hemos visto por ahí. Si lo ven, no sé si pueden verlo de cerca, yo le escribí el abecedario. Y entonces pues el juego es que vamos mostrando una imagen, y ellos entonces van hundiendo el pop que tenga la letra. Y luego pues verificamos que en efecto eso así sea, ¿verdad? Que lo tenga de esa manera. Podemos a lo mejor conseguir sencillamente letras de sticker, que las podemos conseguir a lo mejor en alguna tienda, y podemos trabajar con ellas. Aquí tenemos algunas otras imágenes, donde está la imagen y abajo la palabra, y ellos la pueden recrear o la pueden hacer, ¿verdad? De nuevo. Estos ya son pues unos materiales ya más creados, donde tenemos pues varias imágenes, y el niño va rotando hasta crear la información o la oración que quiere, utilizando pues el refuerzo visual, y mientras ve el refuerzo visual pues también va construyendo una oración, y va creando. Esto es un libro de morfosintaxis. Cuando le hablaba ahorita de juegos imaginativos, como por ejemplo esto, podemos crearlos o pues, conseguir los espacios. Y aquí, por ejemplo, los dinosaurios a los niños les gusta mucho, pues podemos trabajar con ellos, con alguna plastilina, que puedan entonces ellos crear la información, crear la historia. Recuerden que tienen que asociar en su cabeza. Si no asocian, pues definitivamente no vamos a tener, ¿verdad? No vamos a tener pues esta conciencia, que es lo que estamos tratando de buscar sobre todas las cosas. Así que vamos a ver por aquí. Tenemos este juego, por ejemplo, y es un Find It, tiene la parte de arriba, pero también lo pueden hacer en la casa con alguna información que ustedes tengan, con juguetes. Pueden llenar una botella, pueden colocar arroz de colores, y colocan varias piezas, como esta que está aquí, aquí. Y el niño pues la tiene que ir buscando, y ejemplo, pues aquí tenemos una letra, y entonces pues si encontramos esa letra, el niño dice el sonido, el niño le escribe, y luego que le escribe podemos buscar varias imágenes o varios juguetes que tengan que ver con esa letra, con esa grafía, o el fonema, si es lo que ya podemos construir. Por ejemplo, palabras, una lista de palabras que ya tengamos. Podemos usarla, utilizarla también. Este es otro tipo de letras que también podemos usar, y pues aquí también utilizamos la motricidad, la entrenamos y creamos palabras. Este es bien viejito. Bien viejito.
Bueno, existen un montón de actividades que nosotros podemos hacer. Esto, por ejemplo, pues es un libro más completo para ya trabajar la unión de sílabas, que también se puede hacer. Imágenes que a veces podemos conseguirlas en libros de colorear y las creamos y le permitimos que ellos puedan entonces escribir. Recuerden que traten de laminarlas para que se puedan, puedan durar más, o pues, ponerlo en un sobre como esto, y a lo mejor estos trazos que se trabajan de preescritura son movimientos necesarios que van cónsonos con todas las grafías que eventualmente ellos van a construir. Y si el niño no tiene la coordinación o el movimiento muscular para poder crear estas grafías, pues estos trazos, perdón, pues definitivamente a la hora de escribir van a tener mucha más dificultad. Tenemos, por ejemplo, estos mat, y podemos pues aquí colocar una imagen, aquí la construimos usando el alfabeto móvil o las letras móviles, y aquí entonces escribir, utilizando a lo mejor un marcador, podemos utilizarla, podemos hacer la conciencia auditiva utilizando pues cuál es más larga, cuál es letra es más corta, utilizando la imagen, la colocamos aquí, y aquí escribimos si es la más corta, es la más larga, y escribimos la imagen, y utilizamos siempre el sonido inicial, el sonido final. Le mencionaba también de buscar alternativas que puedan ser audibles, y existen, por ejemplo, historias como esta, solamente la escanean, y al escanearla, aquí, y al escanearla, pues sale la historia que tenemos al lado, y ellos la pueden ir escuchando, y si tienen el cuento, pues mejor todavía, porque pueden ir viendo el cuento mientras van escuchando también, y el niño se va haciendo consciente de ese símbolo que está viendo, que está escuchando poco a poco. Traten de que cuando trabajen o practiquen letras, si pueden tener un pizarrón de estos negros o verdes que sea con tiza, el movimiento, como estamos construyendo esa motricidad y estamos entrenando ese músculo, pues la fricción que hacen este tipo de pizarrón pues es mucho más fuerte y requiere más fuerza, y eso pues hace que el niño esté más consciente de ese trazo, y eso pues le va a ayudar grandemente. Existen muchas alternativas que ustedes pueden trabajar en casa, que pueden utilizar, pero lo importante es que ¿qué herramientas debo tener? Debo tener libros, debo tener las letras móviles, debo enseñarle a mi niño por los sonidos de las letras, debo promover esos espacios de lectura donde yo tenga una lectura dialógica, donde haya conversación, donde haya análisis. Siempre voy a iniciar con apoyos visuales. Esto no se hace obligado, no es como que ahora es que vamos a hacerlo y vamos a colocarnos aquí y ahora lo van a hacer. No, porque entonces tiene que haber amor. Tiene que haber pasión. Esto tiene que ser algo como que ellos adoren hacer, que ellos se diviertan haciéndolo. Por eso es que siempre lo vamos a promover como algo lúdico.